Hola, mi nombre es Cristian Pinto y hoy vamos a abordar un tema, una problemática que muchas personas y grupos sufren día con día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Mi tema es la desigualdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido parte de los grupos que son marginados y que sufren de la desigualdad? Estoy seguro que toda persona a lo largo de su vida, por lo menos una vez, ha sido parte de los grupos perdón, parte del grupo que forman de la desigualdad. Pero, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad se define como la ausencia de condiciones similares de acceso y ejercicio de los derechos para las personas y grupos de personas en distintos ámbitos. En palabras más simples, la desigualdad es la diferencia de oportunidades y recursos que hay entre un grupo o un individuo comparado con otros. A continuación abordaremos distintos tipos de desigualdades, ya que en sí no existe solo un tipo de desigualdad, existen varios. Abordaremos los principales tipos de desigualdad que, a mi punto de vista, se sufren en nuestro país. Gracias. Como comentábamos con anterioridad, la desigualdad es la diferencia de oportunidades o recursos que existen entre un individuo o un grupo comparado con otros. Existen muchos tipos de desigualdad y el principal que se conoce es la desigualdad económica. La desigualdad económica es la diferencia de distribución de recursos, ingresos entre familias, grupo social o regiones. Esta desigualdad económica es la que la mayoría de personas conocen debido a que es la que la mayoría de personas sufren. El ser humano, por lo general, le da prioridad, es entendible, le da prioridad a las problemáticas que día a día sufre. La desigualdad económica, al menos en Guatemala, es una de las problemáticas que más problemas, valga la redundancia, provoca en nuestro país. Otra desigualdad es la desigualdad de género, otra desigualdad bastante conocida que se refiere al diferente trato o diferentes oportunidades que recibe una persona por el simple hecho de ser hombre o mujer. En estas dos fotos podemos ver las dos más claras representaciones de la desigualdad de género que existen. La desigualdad de oportunidades en un camino en el cual el hombre, por lo general, lo tiene más fácil que la mujer, y la desigualdad que hay en el sistema de justicia, ya que una mujer puede recibir una menor condena por el mismo delito que un hombre. Tienen una mejor sentencia a la hora de un divorcio, y muchas veces las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se quedan con las personas, perdón, con los, con los hijos, solo porque son mujeres y se les priva a los padres de ver a los hijos. Otra desigualdad es la desigualdad racial, bastante parecida a la desigualdad étnica, pero no son lo mismo. La desigualdad racial se basa en la diferencia de tratos que recibe una persona por el simple hecho de su color de piel o de las diferencias que tiene comparado al resto de personas. Una problemática que se ha disminuido con los años, pero que aún hoy en día se sufre y muchas personas sufren de esta desigualdad llegando a cometer actos atroces. Como lo comentábamos, la otra desigualdad que es bastante parecida es la desigualdad étnica, pero la desigualdad étnica es una forma de desigualdad social que se provoca por el simple hecho de pertenecer a una etnia diferente de personas. En Guatemala se sufre mucho de estos con las personas que son indígenas. Inclusive personajes célebres de la cultura guatemalteca expresaron en su época su descontento y su desigualdad étnica, su racismo contra las personas de una diferente etnia. Uno de los ejemplos más claros es Miguel Ángel Asturias, que decía que deberían de traer personas, perdón, deberían de traer otra raza que le diera privilegios y fortaleciera, mejorara a nuestros indios, se expresaba Miguel Ángel Asturias de las personas indígenas en su época, cosa que muchas personas creen que ha disminuido con el pasar de los años, perdón, que se ha erradicado, pero solamente se ha disminuido. Hoy en día todavía se ven muchas personas son, las cuales son desiguales con personas indígenas o que pertenecen a una etnia diferente, llegando a decir, llegando a usar la palabra indio como un insulto comparando pues a los indígenas como animales, como lo decía Miguel Ángel Asturias.
Otra desigualdad que existe es la desigualdad educativa. La desigualdad educativa se refiere a la diferente capacidad y las diferencias que hay en el acceso y la calidad y las oportunidades que hay entre un grupo de personas o individuos comparado con otros. Nosotros al estudiar en un colegio formamos parte de los privilegiados que pues en sí no es nuestra culpa, pero formamos parte de un grupo privilegiado al tener mayor cantidad de obtener oportunidades comparado con el sector público, una problemática que afecta en una gran parte de la población guatemalteca y que a su vez genera otros problemas como la delincuencia y otros temas los cuales no vamos a ahondar por el hecho del tiempo. Otro tema es la desigualdad en el acceso de salud. Muchas personas mueren por el simple hecho de no tener la oportunidad y la accesibilidad a recursos como lo tienen otras personas. Los hospitales públicos muchas veces están altamente capacitados con su personal, pero no tienen ni la herramienta ni los insumos y tristemente tienen que ver morir a otras personas solamente por esto. Pocas palabras, otras personas se salvan y la diferencia entre la vida y la muerte de una persona no se basa en su calidad como persona, sino en cuánto dinero tienen los bolsillos para poder pagar un hospital o un sanatorio privado. Una problemática junto con la desigualdad educativa que Guatemala debe atacar con todas sus fuerzas para mejorar nuestro país. Recalcábamos al principio que la desigualdad se refiere a la desigualdad de recursos y oportunidades. Hemos ahondado, perdón, varios, varias problemáticas que surgen a causa de la desigualdad de recursos que hay entre personas y otras. En sí, ¿qué son las oportunidades y cuáles son las desigualdades oportunidades que existen? Las oportunidades son fundamental para el desarrollo individual o colectivo de una persona que maximiza su potencial y mejora su calidad de vida. Al no tener dichas oportunidades, las personas se ven relegadas a cometer actos atroces, lo cual no es justificable y en muchos casos pues no sucede, pero en la mayoría la falta de oportunidades provoca que personas tengan que o trabajar en jornadas extensas, demasiado extensas, por un salario muy pobre o cometer actos atroces como delitos como lo podrían ser robar, violar, secuestrar, etcétera. Las oportunidades, muchas personas, al no tener oportunidades, se pierde el talento que tiene Guatemala para afrontar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Muchas personas tienen el talento para representar a nuestro país en los temas olímpicos, pero debido a no contar con el nivel adquisitivo o la falta de oportunidades, se ven relegadas a tener que privar ese talento que traen pues, por nacimiento o que han entrenado con los pocos recursos que tienen y tenemos que perdón, tenemos que ver morir mucho talento guatemalteco a causa de la falta de oportunidades que hay en el país. Conclusión. La desigualdad es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a las sociedades en todo el mundo. En este caso, yo traté de usarlo solo en nuestro país, pero estas problemáticas afectan a otros países, inclusive a países que muchas personas no creerían que sufren de estas problemáticas, pero en realidad no pintan las cosas y maquillan la realidad. Es importante reconocer que la desigualdad no es simplemente una cuestión de diferencia natural entre individuos, sino que está profundamente arraigada en estructuras y sistemas sociales, económicos y políticos. Muchas personas no tienen el acceso a niveles socioeconómicos o niveles sociales o la política por el simple hecho de pertenecer a un grupo étnico, de ser de diferente color de piel, de ser hombre o mujer, y esto es una problemática la cual afecta a nuestro país y, como lo habíamos dicho, a todo el mundo. Gracias.